Buenos días a todos los que nos están acompañando en esta segunda jornada de nuestro webinar que hemos organizado desde Estudio Legal Hernández con el objetivo de conmemorar los 10 años de la Ley 1715 de 2014, cuyo objeto fue establecer un régimen legal y de incentivos para la incorporación de las energías renovables y la promoción de la gestión eficiente de la energía en Colombia. Consideramos oportuno hacer como unas reflexiones para quienes nos pudieron acompañar en la jornada de ayer. Estuvimos nos remontamos, ¿no?, al 2014 e hicimos reflexiones enfocadas sobre los avances que ha tenido esta ley. Y hoy queremos tener una segunda jornada más enfocada hacia la revisión de los objetivos y cómo estamos hoy en el cumplimiento de esos objetivos, con el fin de dar también los mensajes propositivos que se requieren en este momento, con la intención de que podamos impulsar y obviamente acelerar la incorporación de las energías renovables en Colombia. Desde Estudio Legal Hernández hemos decidido organizar estos webinars, ya que hemos tenido la fortuna durante estos 10 años acompañar a diferentes compañías en las inversiones en este tipo de tecnologías, a través de nuestras diferentes áreas empresarial, corporativo, energía y otras. Y por eso, pues, estamos muy contentos de contar con una gran asistencia, y hemos visto que este webinar ha generado un gran interés. También teníamos una intención de hacer un webinar abierto al público, con la intención de que todos los interlocutores y actores puedan tener acceso a esta información de primer nivel. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro primer panel. Invito a nuestros panelistas a conectarse. Hoy tenemos una jornada pues en la cual en nuestro primer panel estaremos hablando sobre los retos que tenemos en la incorporación de las energías renovables en Colombia. Vamos a seguir con un segundo panel a las 10 de la mañana, que lo vamos a enfocar desde el territorio y desde lo social, y a las 11 de la mañana vamos a tener un panel enfocado en temas de financiamiento de proyectos de energías renovables. Espero que esta jornada sea de su agrado. Entonces, ya en este momento nos acompañan los integrantes de nuestro primer panel, denominado Coordinación Institucional y Desafíos para la Expansión de las Energías Renovables. Le doy la bienvenida a Natalia, a Iván, a Alejandra, a Isabel. Y pues bueno, para romper un poco el hielo, me gustaría si de pronto cada uno de ustedes se abre su micrófono y se presenta, pues, para los que nos acompañan en este webinar. Natalia, si quieres, iniciamos por ti. Dale, ¿aquí me oyen bien? Sí, perfecto. Aunque ya me oyeron antes, pero bueno, entonces iniciamos. Mi nombre es Natalia García, yo soy CEO de Nermant. Somos una empresa que busca ayudar a inversionistas extranjeros a hacer soft landing en Colombia, y estamos muy agradecidos por la invitación a este panel. Perfecto. Iván, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Juanita, muchas gracias por la invitación. Un Yes. saludo a todos mis compañeros. Mi nombre es Iván Martínez, soy el presidente de la empresa EGAL. Nos dedicamos al desarrollo de proyectos solares y esperamos pronto eólicos a gran escala. Gracias, Iván. Alejandra, cuéntanos acerca de ti. Hola Juanita y a mis compañeros de panel y a todos los que nos acompañan. Mi nombre es Alejandra Corredor. Yo soy la directora para Colombia de IBBOC y tuve el placer de estar en la UPME hace 10 años cuando salió la 1715. Entonces, bueno, esperamos poder contar desde distintas miradas qué ha pasado en estos 10 años. Perfecto, Alejandra. Isabel, buenos días. Buenos días, Juanita, y a todos los compañeros del panel. Primero que todo, Juanita, muchas gracias por la invitación. Yo soy Isabel Cristina Aguirre, soy ingeniera ambiental de profesión, especialista en gerencia de proyectos. Actualmente estoy en la compañía Viridi como directora de desarrollo de proyectos. Obviamente el core de nuestro negocio es precisamente el desarrollo de proyectos, y
A lo largo de mi carrera laboral he estado involucrada con todos los actores del desarrollo de proyectos, con corporaciones, con todas las entidades, UMECRE y demás, entonces espero que lo que les puedo aportar les sirva mucho, que es toda la experiencia que hemos tenido también de las conversaciones, incluso contigo, Juanita, con LH, con Alejandra, con Natalia. Entonces, muchas gracias por esta invitación. Perfecto, muy bien. Se me fue de la cámara, voy a revisar. Se nos fue Iván y Natalia. Vamos a ver. De pronto acá hubo una actualización. Perfecto, ya estamos todos de nuevo. Creo. Natalia. Listo, todavía tengo deshabilitada la cámara. Ya. Listo, no, es que hicimos una actualización acá y se nos activó. Listo, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. En este panel lo que queremos es como aterrizar un poco a la institucionalidad, ¿no? ¿Cuál es como ese rol de las instituciones claves para la incorporación de las energías renovables en Colombia? Partiendo del supuesto, si nos vamos a la ley 1715, pues la ley trae una asignación de funciones, ¿no? Y de competencias a las diferentes autoridades. La ley 1715 en su momento dice al Ministerio de Minas y Energía le corresponde tales funciones, a la Unidad de Planeación Minero-Energética le corresponde tales funciones, al Ministerio de Ambiente. Muchas de ellas, de pronto si uno entrara a hacer un análisis en detalle, podríamos ver que de pronto algunas se han cumplido y de pronto otras están en veremos y otras pues están en hold. O sea, a la fecha no hemos podido, digamos, no ha habido como una implementación de ciertas políticas públicas que estaban definidas en la ley 1715. Yo creo que otro punto de partida que me gustaría como para ambientar un poco la discusión con nuestros expertos invitados es también ver un poco la perspectiva del rol también desde la perspectiva del inversionista, ¿no? La ley 1715 tenía como un objetivo de generar un marco de incentivos para obviamente atraer la inversión nacional y extranjera a nuestro país a desarrollar proyectos y a incorporar, ¿no? Porque al final esto no se trata de una política de desarrollo, sino de que en efecto las energías renovables entren a operar en nuestro país. Nosotros tenemos un sistema bajo el cual cualquier empresa interesada en entrar a hacer inversiones en nuestro país lo puede hacer y decimos nosotros que no se requiere a la luz de nuestra legislación un título habilitante, ¿cierto? Entonces, ese es como otro tema que tenemos como en el ADN de la política colombiana y pues que me parece también interesante como para ambientar nuestro panel. En ese sentido, y pues me gustaría como primero iniciar como con una pregunta para todos. Quisiera ir, y de pronto Natalia nos acompañas como con una primera reflexión al respecto. Cuando se expide la ley 1715, ¿por qué se consideró que esta ley era como, o fue un hito significativo hacia la definición de una política pública de energías renovables en Colombia? O más bien partiendo de ese supuesto de que fue un hito importante, si ahora reflexionamos 10 años después, ¿cuáles son esos cambios importantes que ha generado, ¿no? Viéndoles de una perspectiva positiva y negativa, la ley 1715 y sobre todo con enfoque en la institucionalidad, ¿cierto? Con esto quiero ir un poco, que entremos en detalle hacia si bien se definió pues esta política pública en la ley 1715 y se asignaron estas funciones a las diferentes autoridades, ¿qué avances hemos tenido? ¿Qué retrocesos hemos tenido durante pues estos últimos 10 años de la ley 1715 en Colombia? Gracias, Juanita. Mira, cuando sale la 1715 en Colombia, se definen cuáles son las fuentes no convencionales de energía y se da como ese primer banderazo que tú comentabas anteriormente para inversionistas, ¿cierto?
Todos sabemos que las renovables tienen que tener incentivos por parte de los gobiernos para poder competir contra las convencionales. Nosotros en ese momento teníamos aproximadamente el 70% de nuestra matriz era renovable, pues porque era hídrica, pero lo que se estaba buscando en ese momento también era empezar a desplazar algo de esa hídrica y a complementarla con lo que tuviésemos con los renovables. Entonces, esta es como la entrada a la introducción, como a la curva de mercado de las renovables en el país. Entonces, esto lo que hace es generar una atracción de inversiones extranjeras, pues porque todos sabemos que no teníamos la expertise en Colombia para poder desarrollar esos proyectos por nuestra propia cuenta, y permite que básicamente se empiece a hacer la introducción del mercado renovable en el país. En los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Se sacan resoluciones donde se invita, se obliga a los comercializadores a tener por lo menos un 10% de participación de renovables en su oferta. Esto se dio para que empezara a consolidarse a partir del 1 de enero del 22 y se sacan algunas subastas, ¿cierto?, de energía. Déjame saber si me estoy extendiendo mucho para darle espacio a las demás personas, por favor. Y pues los incentivos lo que buscaban era precisamente que los inversionistas, tanto locales como extranjeros, se animaran a invertir, pero estaban más enfocadas a los incumbentes, a las empresas locales que pudieran hacer aprovechamiento del beneficio de renta, ¿sí? Entonces, lo que yo veo es que la 1715 fue la antesala a lo que estamos viviendo el día de hoy. Las metas eran súper agresivas. En este momento tenemos aproximadamente el 6% de penetración en nuestra matriz energética de renovables y hasta hace 2 meses entró el primer proyecto en operación comercial, ¿sí? Y de hecho, el segundo en entrar en operación comercial, que fue El Paso, demoró 4 años para consolidarse de una u otra forma, ¿cierto? Y esto es precisamente porque todos venimos haciendo una curva de aprendizaje entre las diferentes instituciones para que los proyectos vean la luz. Ok, sí, me parece muy relevante lo que mencionas, porque al final lo que nos cuentas es como una implementación de ciertas políticas específicas que se han hecho, ¿no?, para fomentar el tema de todo el tema de la estructura de subastas que se ha generado en Colombia, con la intención de obviamente incentivar la venta de energía, porque a medida pues que vamos teniendo como un avance, pues van surgiendo diferentes retos. Pero bueno, como nuestros invitados son ustedes, le quiero dar la palabra a Iván, si de pronto nos das una visual y una percepción respecto de cuáles son los impactos negativos o positivos que hemos tenido durante los últimos 10 años desde la entrada en vigencia de la ley 1715. Bueno, Juanita, yéndonos a los números, si nos paramos en el 2014, ¿cómo estábamos con respecto a la capacidad efectiva por tipo de generación, basados en la información oficial que siempre manejamos en EGAL, que es la información de XM? Vemos que la generación que teníamos en ese momento, en el 2014, era de unos 15 gigavatios, 15.3 gigavatios aproximadamente. En este momento, en el 2024, a cifras de ayer, ya estamos por encima de los 20 gigavatios, 20.2 gigavatios exactamente. Cuando vemos cómo se compone esa matriz después del 2004 ahora, nos llevamos unas sorpresas. Supongamos, vemos que la hidráulica en el 2014 tenía el 71% de la matriz. En este momento, a fecha de ayer, corte de ayer, la hidráulica tiene un 65%. Es decir, vemos que la hidráulica ha bajado su participación. La térmica en el 2014 tenía el 27% de la participación del mercado, y hoy, 10 años después de la 1715, la térmica subió al 30% de la participación del mercado. Lo que sí podemos resaltar en este momento es que sin duda alguna la energía solar ha tenido un crecimiento importante. En este momento tenemos 746 megavatios de capacidad efectiva de solar conectados a la red,
y eso nos da un porcentaje cercano al 4%, que es pues importante. No lo teníamos en el 2014, no había energía solar. Obviamente, cuando llegamos a la energía eólica es bastante preocupante, no tiene otro nombre, de eso hablaremos más adelante. La eólica en el 2014 estaba con los 18 megas que tenemos hoy reportados como capacidad efectiva por tipo de generación. No hemos tenido ningún incremento y obviamente su participación, esos 18 megas, pues tiene una menor participación porcentual porque la torta ha crecido. Para resaltar, pues gracias a la 1715 es que tenemos toda esta cantidad de solar y eso no podemos dejarlo atrás. La 1715 fue una iniciativa positiva, una ley positiva que le ha traído beneficios a las energías renovables, pero la velocidad con la que hemos visto esos beneficios y esos cambios ha sido muy inferior a lo que nosotros esperábamos en un principio. Desde EGAL nosotros conectamos la segunda planta solar a la red eléctrica nacional. Fuimos la segunda empresa en hacerlo en todo el país. Superamos una gran cantidad de inconvenientes que en ese momento se tenían, que gracias a una gestión de muchos hoy no se tienen. Y bueno, ese sería el resumen que podría hacer en este primer abrebocas. Después ahondaremos en otros temas. De acuerdo. Gracias, Iván, por tu reflexión. Ahora me gustaría escuchar a Alejandra. ¿Cuáles han sido como estos avances o retrocesos de la ley 1715? Pues yo coincido con Natalia y con Iván y creo que el principal aporte de la 1715 fue que puso a las renovables en el mapa. Hasta ese momento, la pelea, digamos, se dio incluso desde la institucionalidad, un poco en el discurso de qué tanto necesitaba no el país la penetración de renovables, visto desde nosotros, nuestra huella de carbono es muy baja, tenemos agua, ya somos renovables, en verdad necesitamos más renovables, y dar todo el argumento desde no es solo la huella de carbono, y esa dejó de ser como el motivante porque toda la movilización de recursos hace 10 años se daba en torno a el protocolo de Kioto y demás, sino a la complementariedad y a cómo tener nuevos agentes, nuevas tecnologías y nuevos jugadores iba a ser positivo para la matriz. Finalmente, cuando se logra cambiar el discurso es que, pues como que se dice, sí, es verdad, esto es imparable, porque pues ya el mundo tenía un desarrollo que empezaba a ser significativo y lo puso en el mapa de Colombia. Entonces yo diría que ese fue el principal aporte de la 1715, que todo el mundo empezó a hablar de las renovables. ¿Qué hemos visto en 10 años? Desde lo institucional, yo creo que la institucionalidad colombiana no estaba preparada, ¿no? Estaba adaptada a 20 años de un sistema que conocían, que manejaban, cómodos en un sistema hidrotérmico, que sabían cuáles eran los más o menos riesgos y pormenores, y de repente se viene una avalancha de nuevos agentes, nuevas tecnologías, nuevos recursos, y de alguna manera en cosas pues se han movido y han sido proactivos y en otras han sido como pongámosle barreras y tengámoslo porque no sé cómo atajarlo, ¿no? Entonces, ese es como ese tire de afloje que se ha visto, que en cosas se ha avanzado, pero que en otras yo siento que por ese temor o ese desconocimiento, a veces se ponen normas mucho más estrictas, y esa pelea la hemos dado en varios aspectos, más estrictas que incluso los mismos incumbentes o con las mismas tecnologías existentes, ¿no? Entonces yo creo que hay un reto que viene dado eh, también cómo cambiamos nosotros esa visión un poco ante de hacer lo mismo frente a los mismos problemas. Y lo digo porque si algunos recuerdan, 15-16 fue un niño muy duro y de alguna manera en ese momento fue lo que impulsó que salieran los decretos reglamentarios de la 1715 de manera muy rápida. Nosotros en ese momento, lo digo desde la institucionalidad, decíamos como no nos puede pasar que lo mismo que con la 697, que duró casi 10 años para el primer decreto reglamentario.
Entonces nosotros lo que decíamos es, no podemos caer en el mismo error, esto hay que hacerlo rápido porque no da espera. Y el niño del 15-16 en su momento agilizó mucho de estos decretos que yo creo que se sacaron en un tiempo relativamente rápido, sobre todo los de incentivos que eran complejos, el de autogeneración, las definiciones, entonces como que tuvo un despegue muy rápido. Y después, yo diría que los 4 primeros años fueron de esto, como este boom, y después ha sido un poco este más tire y afloje de se me vino mucho y no sé cómo hacerlo, entonces mejor le pongo estas barreras en línea con lo que decía Natalia, ¿por qué tuvieron que pasar 10 años para tener la primera planta despachada centralmente operando? ¿No? No es falta de recurso, no es falta de conocimiento de los desarrolladores, entonces, creo que es esa curva de aprendizaje en la cual todas las entidades, y va desde lo ambiental, por ejemplo, con cuando ni siquiera, estamos hablando que hace 10 años no existían términos de referencia para licenciar estos proyectos. Entonces, todas esas cosas, esos vacíos que existían, esas barreras que sin poderse prever se da uno cuenta en el momento en que empieza a desarrollar los proyectos, pues muchas se han ido, creo yo, mejorando, otras, al contrario, se han vuelto peores, ¿cierto? Por ejemplo, el acceso a la conexión, que hace 10 años a nadie se nos ocurría que íbamos a estar en el meollo en el que estamos ahorita, pues se han complicado. Pero yo diría que en general es un balance positivo. Yo creo que, pues, que ha traído una capacidad importante, que ha traído nuevos agentes, nos puso en el mapa, ¿cierto? De no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial, de, oiga, Colombia tiene una regulación, vamos allí a desarrollar proyectos, y esto ha dinamizado mucho, pues, el mercado, el desarrollo, y las mismas instituciones, ¿no? Que han tenido también, como todos, que aprender, que conocer de estas tecnologías, eh, pero pues sí, sí creo que el balance en general, con muchas cosas por ajustar y por mejorar, es bastante positivo. Gracias, Alejandro. Yo creo que uno puede decir que hubo como una política primaria, donde obviamente no teníamos nada y aparece una legislación que, como siempre lo hemos dicho, no es que antes estuvieran prohibidas las renovables, siempre se han permitido, pero pues obviamente aparece toda una política pública y eso da una señal hacia los inversionistas, que por supuesto ya teníamos algunos inversionistas haciendo renovables en Colombia desde el año 2008, 9, 10, pero pues obviamente un poco ahí como a la expectativa de qué iba a pasar y pues sin tener reglas claras, ¿no? Que es como fundamental toda esa seguridad jurídica y de, bueno, cómo es este tema y cómo se va a desarrollar el tema en Colombia. Sale la ley 1715 y pues bueno, a partir de eso alguna reglamentación, pues todas las referencias que ustedes nos han hecho en materia se ha desarrollado mecanismos de subasta, se han, por ejemplo, durante los últimos años, 10 años hemos tenido políticas de unas hojas de ruta de hidrógeno, de este gobierno, pues la de la transición energética, que está creo que pendiente por salir, o la hoja de ruta del offshore wind, y así sucesivamente, o documentos COMPES incluso de transición energética. Entonces hay como unas señales que se han dado, pero quisiera ahora aterrizar un poco y aquí quisiera ya empezar con Isabel. Quiero llevar el debate como a un segundo nivel, a darle un doble clic, de pronto a qué es lo que nos está pasando, porque de pronto vamos un poco a las cifras y decimos, listo, aparece la ley 1715, objetivo de complementariedad, diversificar, aumentar la competencia y al final pues llevar una mejor tarifa hacia los usuarios finales, pues si uno quisiera ver como los objetivos generales de la ley 1715, y probablemente uno puede decir después de 10 años que el objetivo se ha cumplido, ¿no? 10 años después, ¿tenemos inversión? Sí. ¿Hay recursos de pronto en el contexto internacional para invertir en renovables? Sí, porque hay portafolios totalmente verdes. Entonces el tema no es ni de interés y de pronto tampoco de recursos financieros, pero hay algo que está fallando. Porque al final pues no vamos incorporando las renovables pues al nivel que nos ha demostrado pues el potencial de recurso en Colombia y el interés. O sea, cuando tuvimos una asignación
solicitudes hace un par de años por 40.000 megas, cuando el año pasado tuvimos solicitudes por más de 80.000 megas, teniendo en cuenta que Colombia tiene una matriz energética hídrica y térmica y el poquito de solar que hay y eólica equivalente a 20.000 megas, pues estamos diciendo hay interés casi de cuadriplicar, ¿cierto? Cuadruplicar la capacidad instalada en Colombia. Entonces, hay algo que está pasando y yo quiero llevar esta mesa pues hacia esa discusión. Me gustaría partir del acompañamiento de Isabel, de pronto que nos comentaras un poco incluso desde la perspectiva ambiental, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es ese reto desde lo ambiental que estamos teniendo en los proyectos de renovables y pues obviamente pues hacia dónde tú crees que deberíamos llevar para quitar esa piedra en el camino, ¿no? De lo que sea que tú nos puedas comentar que está pasando para la incorporación de renovables en Colombia. Claro que sí, Juanita. Yo quiero empezar más que por decir desde mi perspectiva que es algo que está fallando, que claramente hay cosas por mejorar, y es que estamos desde la 1715, desde el 2014 en un proceso de adaptación y aprendizaje, porque cuando sale esta ley y cuando empezamos todos a desarrollar este tipo de proyectos de generación de energía renovable, todos estábamos como, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar. Entonces, claramente el gobierno, por medio de toda la regulación que sale después de la ley de 1715, empieza a tratar de identificar cómo es que vamos a desarrollar este tipo de proyectos en el país. Entonces empiezan a salir una serie de normativas como desde el ámbito ambiental, como por ejemplo el decreto 2041 que sale justo meses después de la 1715, que era una modificación a una ley a un decreto, perdón, ya existente, que era el 2820 del 2010, que reglamentaba todo lo que tenía que ver con trámites y licencias ambientales en el país, no solo para las energías renovables, sino para todo tipo de proyectos. Y sale precisamente en el 2014. En el 2014 sale, bueno, se pone en vigencia en el 2015, es decir, pocos meses después de la 1715. Después todo esto se adapta al decreto que hoy conocemos y que es la Biblia Ambiental, que es la 1076, pero pues la 1076 era recoger toda esa normatividad que estaba en su momento. Y la 1076 es la Biblia y ha sido la Biblia durante todos estos años, entonces claramente tienen que haber a día de hoy pues nuevos cambios en cómo estamos haciendo todo desde el punto de vista ambiental. Nuevos cambios, ahorita lo mencionaba Alejandra, por ejemplo, que es uno de los impactos positivos desde la 1715, y es, bueno, tenemos términos de referencia. Tiempo después de que sale la 1715 tenemos términos de referencia, pero eran y son los términos de referencia que obedecían a la situación que estábamos viviendo en ese momento, que quizá era una situación un poco de desconocimiento y de incertidumbre de para dónde íbamos, de que ni la ANLA, ni los desarrolladores, ni las corporaciones autónomas regionales tenían el verdadero conocimiento de cómo se desarrollaban proyectos de generación de energía renovable, de cómo se aplicaban en el territorio. Entonces, a día de hoy, por ejemplo, seguimos con unos términos de referencia que van del 2018, que se plantearon desde antes del 2018 y que definitivamente debemos darle la vuelta. ¿Por qué? Porque eso está produciendo que hayan unas barreras administrativas que de una u otra forma lo que en su momento se concibió como, bueno, este es el punto de partida, estos términos de referencia de esta reglamentación es el punto de partida, quizá a día de hoy ya no funcionen. Por eso es que hoy estamos en el sector hablando de delegarle la competencia de proyectos de 50 megavatios a la ANLA y no a las corporaciones, o modificar precisamente los términos de referencia para que sean no unos términos de referencia más flexibles, sino unos términos de referencia adaptados al tipo de proyecto que es un proyecto de energías renovables, que sí o sí tiene un impacto mucho menor a las energías convencionales y a proyectos convencionales. Entonces, es importante a día de hoy, creo que ya se están empezando a generar esas discusiones de qué vamos a hacer en materia ambiental y en reglamentación ambiental para adaptarnos a lo que hoy tenemos, porque ya tenemos una curva de aprendizaje, porque ya hemos, digámoslo así, sufrido el desarrollo con lo que teníamos, ya aprendimos, entonces ahora, pues, digamos, ¿qué vamos a hacer? La ley 1715, en principio, desde el 2010, dice que nosotros teníamos que armonizar los requisitos ambientales y disminuir los trámites administrativos.
Creo que eso a día de hoy no se ha logrado. Literal, no hemos logrado armonizar requisitos ambientales ni disminuir trámites administrativos. Entonces es algo en lo que tenemos que empezar, o ya empezamos de hecho, a trabajar a nivel país para que estos proyectos se sigan dando de una forma más eficiente. Gracias, Isabel. Yo creo que sí, nos ofreces un panorama sobre pues, esos desafíos específicos que tenemos en materia ambiental. Ya a modo de conclusión, más adelante podemos ver de pronto cuáles pueden ser esas propuestas específicas. Pero efectivamente, pues, y para contexto del público, hablamos del tema ambiental y otros temas que queremos tratar más adelante, porque estamos teniendo como muchos retos en el desarrollo, ¿no? De los proyectos, en la operación comercial, que incluso ayer lo hablábamos o en estos días con Iván, ese no debería ser como necesariamente el enfoque, sino que las verdaderas preocupaciones de pronto de los proyectos deberían estar en otros eslabones y no en la obtención de permisos desde la perspectiva institucional. Yo creo que hay un tema, y aquí también traslado la pregunta a los otros tres panelistas, bueno, y también obviamente pues, a Isabel. Quisiera ahondar un poco en el tema de la conexión. Sabemos que desde hace ya pues, muchos años, y yo creo que pues, como consecuencia del éxito de que se atrajo tanta inversión, pues la capacidad del sistema de transmisión se copó, y además pues no hemos tenido como una expansión juiciosa de nuestro sistema de transmisión para recibir las múltiples solicitudes que tenemos de conexión. Pero sí hubo como un hito importante en el 2021, y es que aparece toda una regulación, la famosa resolución CREC 075, que digamos hace como una intervención en el mercado, cambia las reglas de asignación de capacidad de transporte. Quisiera irnos, digamos, a ese punto, pues que lo viéramos como desde una perspectiva, analicemos ese desafío que tenemos en este momento, o ese cuello de botella que tenemos en materia de asignación de capacidad de transporte, y que obviamente pues un proyecto sin conexión pues al final no puede comercializar su energía, que es su objetivo, y obviamente pues tampoco le van a llegar a los usuarios finales, que es el objetivo de cualquier estado y de cualquier nación. Me gustaría ahí de pronto contar con una primera reflexión por parte de Natalia. Cuéntanos qué opinas sobre este punto. Bueno, tú sabes que yo soy fan de la 075. A mí me parece que la 075 también destrabó muchos temas que se tenían de cara a los puntos que, digamos, estaban monopolizados de una u otra forma, o sea, tenían dueños, ¿sí?, que no estaban avanzando en desarrollo de proyectos. Entonces, la 075 permite hacer una liberación de capacidad muy importante para los proyectos que efectivamente buscaban ser conectados. En este momento, ¿qué es lo que pasa? O sea, sale la 075, se libera capacidad, se determinan, digamos que se le da un papel más fuerte a la UCME de cara a estar revisando y liberando puntos de conexión en caso que no se estén cumpliendo con los estándares de las curvas S. Y digamos que es un tema positivo. A mí, la verdad, o sea, todavía, para mí una de las razones de ser de la 075 era reducir el tema de especulación, y de hecho lo que hemos visto es lo contrario, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que se ve son, digamos, SPVs que se están rotando para lograr llegar a un desarrollo como tal, pero pues en algunos momentos se planteaban como, venga, lo que vamos a hacer es solicitar garantías como se hace en las subastas, solicitar garantías de seriedad si se le otorga el punto, y eso todavía está como en desarrollo. Entonces, de cara a la 075, yo lo vi como un tema positivo. Definitivamente también es un tema de curva de aprendizaje, como hemos venido diciendo todos. Debemos ajustar lo que está funcionando, mejorarlo, y lo que no está funcionando, obviamente, también modificarlo, ¿sí? Entonces, que yo tenga un punto de conexión que solicité, digamos, por 2, 3, 4 años, me hace responsable a mí de llevar a cabo los compromisos que yo tengo con la red, porque obviamente lo que se está haciendo en planeación es contar con esa energía que yo estoy solicitando, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que muchos proyectos se estancan, ¿sí? Mientras que muchos otros buscan avanzar, pero no alcanzan a llegar a los hitos por temas de armonización de entidades, ¿sí?, y de instituciones. Entonces,
obviamente la receta, o sea, sugerir algo en este momento es muy fácil porque uno no está dentro, pero se pueden hacer mesas de trabajo donde haya una propuesta por parte de los desarrolladores, de los promotores, donde se tenga una evaluación que permita liberar puntos que efectivamente no se está haciendo nada para avanzar, pero mantener los proyectos que sí están buscando la luz. Eso sería como mi intervención. Gracias. Gracias, Natalia. Y mi segunda pregunta a Iván, ¿tú eres fan o no eres fan de la resolución 75? Bueno, no, fan o no fan, no sé, porque estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Natalia. Lo que se buscaba con la 075 era evitar un poquito el tema de la especulación. Pero yo quisiera enfocar el tema de las conexiones en lo que estamos conversando ahora a un ejemplo muy concreto para que entiendan un poco cuál creo yo que ha sido la dificultad. Todos sabemos que necesitamos más puntos de conexión y que no hay dinero para colocar puntos de conexión en todas las partes que quisiéramos. No se puede, es muy difícil. En el año 2016, la UPME, junto con el IDEAM, publicaron un atlas que se llama Atlas de Viento y Energía Eólica. Ese fue un atlas muy interesante, en donde de una manera muy completa, inclusive con el apoyo del gobierno japonés, el gobierno colombiano pide este atlas para mostrar muy claramente en dónde cree el gobierno que se deben desarrollar proyectos eólicos. Nos pareció algo fabuloso. En ese atlas eólico se habla de unas ubicaciones en donde el gobierno nacional, en un documento oficial, recomienda que se desarrollen proyectos eólicos. Si bien ese atlas tiene varios inconvenientes y varias fallas técnicas, por así decirlo, pienso que fue un documento muy importante en donde se hablaba que la mejor ubicación, eso lo dice el atlas oficial expedido por la UPME y por el IDEAM, la mejor ubicación para montar un parque eólico en Colombia era en el 2016 una zona llamada Galera Zamba, entre el corredor Cartagena-Barranquilla. Eso. La unidad de planeación minero-energética dice la mejor ubicación para montar un parque eólico en Colombia es Galera Zamba. Tenía unas zonas en Boyacá que también mostraba muy interesantes y otras zonas en el interior del país. Y de número 6 en este atlas aparece La Guajira. Lo que pensaría uno es que si la unidad que planea el crecimiento de las redes y dónde montar las redes dice que un sitio tiene una buena capacidad eólica, debería ir con toda su capacidad para generar el ambiente necesario desde el punto de vista de conexión y de infraestructura eléctrica necesario para que se hagan los proyectos. Al día de hoy, no hay un solo proyecto en funcionamiento en Galera Zamba. Y de manera bastante extraña, se amplió la capacidad después de una presión muy grande. Yo en lo personal, con los últimos 4 ministros de energía me he reunido, con los últimos directores de la UPME me he reunido de manera personal, en eventos, hemos sido compañeros en foros y se amplió la capacidad de la subestación Bolívar, pero no se permite que se conecte nadie allí. Entonces, había un proyecto que se llamaba Termopalmero, era una térmica monstruosa que se vino abajo, obviamente, por las razones que todos conocemos. Nadie está financiando térmicas de esas capacidades en este momento. Y se liberó la capacidad y muchos presentamos estudios para conectarnos y nos dicen no se puede conectar. Entonces decimos, pero si está la capacidad, usted mismo dice que es una buena zona, tenemos los terrenos, tenemos los estudios, no se puede. ¿Y por qué? Porque no, porque un software que no sé quién inventó dice que no se puede. Entonces eso genera
mucha incertidumbre, genera mucha preocupación. En este momento ya han salido voces muy respetadas quejándose porque la UVME no está dando respuesta, inclusive en las fechas que ellos colocaron, a las personas, a las empresas que hicieron una solicitud de conexión. Eso no debe ser así. O sea, no. Si yo coloco como institución, ya yo sé que hay una avalancha de solicitudes, ya eso se ha dicho. La UVME inclusive sufrió un reajuste muy grande ahora de personal y demás. Eso todos lo sabemos. Y no se da la respuesta. Entonces, ese es como el primer punto de estos proyectos, el tener un punto de conexión, porque como bien han dicho mis compañeros de paneles, si no tienes el punto de conexión, pues o eres un autogenerador o no existes. Otra duda que tenemos siguiendo con el tema de conexiones es, ¿cuáles son los criterios objetivos que se utilizan para decidir a quién se le da un punto de conexión, donde en el mismo punto de conexión se presentan 20 desarrolladores, cada uno, y no hay cupo para tanta gente? ¿Y cómo yo tomo la decisión? Cuando tú te sientas con el actual director de la UVME y le haces esa pregunta, te dice que esa decisión la toma un software con unos criterios bueno, para mí en lo personal no son muy claros. Valoro el esfuerzo que ha hecho la UVME, el actual director. Veo de verdad que está haciendo un esfuerzo muy grande por avanzar, pero que podemos pasar de una avalancha de inversionistas con deseos de avanzar, inclusive las garantías se multiplicaron por 10, que no es un tema menor. También ahí tenemos unas dudas muy grandes porque en la resolución dice que si no se cumple, pues te hacen efectivas las garantías y no hay claridad de cuáles son las razones por las cuales no se puede cumplir. Hace poco, y siguiendo con el tema, y perdonen que me alargue un poco, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene un plazo de 3 meses a partir de la fecha de entrada en vigencia de la resolución 442 de 2024 para regular lo que se establece en los numerales 7.1 y 7.2, dado que la resolución se pidió el 2 de febrero del 2024, la fecha máxima, para que la CREC emita una regulación correspondiente sería el pasado 2 de mayo. Y esa es una resolución muy importante que todos aplaudimos, que pidió el ministerio, diciendo que si una empresa solicitaba una ampliación de FPO soportado en que ha tenido problemas que pueda demostrar, se le debe dar esa ampliación, y que si la empresa está dispuesta a no dar explicaciones y duplica las garantías, pues qué más solidez que está duplicando y qué más credibilidad en su proyecto que está duplicando las garantías. Pero no, hay muchos temores de inversionistas internacionales en los que ellos dicen no tengo claro este tema. Entonces, a las personas que se les va a autorizar puntos de conexión o que ya se les ha autorizado puntos de conexión, inclusive si no desean, si no son especuladores, si tienen los recursos, si todos estos temas de las FPO no se aclaran, vamos a tener una estampida de salidas. Es muy importante que la CREC regule lo que ya el ministerio solicitó por solicitud de muchos desarrolladores en ese punto. Ese es un punto clave para el tema de las conexiones. Gracias, Iván. Yo creo que un poco recapitulando en ese tema, yo creo que si hay una voluntad, lo que pasa es que también hay que empezar a tomar decisiones más ágiles, porque no podemos juzgar que pues el hecho de que hay una evolución, hay avance, hay aprendizaje y pues hay ajustes a incorporar. Pero de pronto lo que sí nos estamos quedando cortos en este momento es en la toma de decisiones rápidamente para hacer correcciones, porque no está mal ir hacia atrás, repensar los temas y reformular política pública. Es una mejor señal tomar las decisiones y hacer
los ajustes de manera oportuna. Yo creo que, y en ese otro tema, y me toca un poco, también hace falta un poco, siento yo, como de conexión con la realidad de ese mundo del promotor del proyecto, todos los retos que enfrenta en su día a día y cómo conectamos eso con la norma. Me gustaría escuchar a Alejandra para que nos complementes un poco, de pronto ya también desde la conexión, pero desde una perspectiva más amplia, como para cerrar este segundo tema. ¿Cuáles son como, bueno, todos esos retos que enfrentamos pues, de manera general y por qué los proyectos no entran a la velocidad que quisiéramos tener en Colombia y que requiere Colombia, ¿no? Bueno, yo creo que recapitulando un poco, hay muchas cosas que han tenido como una motivación positiva, caso específico de las 075, pero que efectivamente en esa desconexión o desconocimiento de lo que es desarrollar un proyecto, pues ha sido peor el remedio que la enfermedad. Caso puntual de esto, el objetivo de la 075 era que los proyectos licenciaran primero antes de pedir conexión. Esa era una de las motivaciones. Cosa que no ha sucedido por una razón que se les dijo, se les advirtió en su momento, como que un estudio de conexión vale 50 millones de pesos y una licencia ambiental vale 1.500 millones de pesos. Entonces, nadie en sus 5 sentidos va a tomar la decisión de invertir 1.500 millones de pesos si no tienes el punto de conexión. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la gente, y eso también creo, y ahí no todo hay que hacérselo a la institucionalidad, también hay que hacer una autocrítica como desarrolladores. Si efectivamente 1.600 solicitudes se quieren desarrollar. Y yo creo que todos, ya acá somos 3 desarrolladores y Juanita asesora a muchos de nosotros, no. La respuesta es no. Entonces ahí también esto buscaba descongestionar, ser efectivos, ser eficientes y no llenarnos de puntos de conexión que dan una señal falsa, ¿no? Porque esa señal de los 80 o de los, incluso de los asignaciones de las 5, 6, 20 gigas anteriores no son realistas. O sea, cualquier desarrollador sabe qué es lo que está pasando. Que este punto de conexión se convirtió, y creo que muchos lo vemos así, como en el punto de partida, pero de ahí hacia adelante es que se tiene que descontar la tasa de mortandad de proyectos, que es normal. O sea, que nadie tiene una tasa de efectividad del 100%, proyecto que inicia, proyecto que se construye. Eso no sucede porque hay muchos imprevistos. Pero entonces ahí sí está fallando, porque claro, no puede ser que conectarse al sistema se haya vuelto en el baloto y después de ese baloto ahí sí miramos que es factible o no. Entonces, eso efectivamente en cuanto a criterios coincido con Iván, no puede ser una lotería, no puede ser que entonces el incentivo sea es que yo pongo la fecha de conexión más próxima para ganarme el cupo, para después empezar a cambiar fechas de conexión al 1, 2, 3, 5 veces y seguir con los puntos acaparados. Entonces ya todo esto lo sabemos nosotros, lo deberían saber las entidades encargadas de regularlo y se debería efectivamente buscar un mecanismo consensuado en el cual diga, mire, no va a ser una barrera, yo voy a poner mis expansiones donde deben ponerse, pero usted también sea serio y presénteme solicitudes que tengan una viabilidad técnica mínima. No me pida la licencia ambiental, pero sí pídame, qué sé yo, un análisis de restricciones ambientales, pídame y válgame eso como avance de que yo ya investigué algo de terrenos, tengo algunas restricciones identificadas. Entonces yo creo que ahí puede ser un punto medio que la UME en su momento se negó a escuchar y era o es licencia o es nada, y pues fue nada y en eso estamos, ¿cierto? En proyectos que uno presenta con nada y que no se van a hacer. Entonces yo creo que aquí efectivamente en esa curva de aprendizaje a veces se requiere un poco más de aporte más constructivo y de nosotros también de algo de autocrítica de, pues, ¿qué es lo que queremos? Que nos sigan poniendo trabas, que nos sigan, porque todo esto de la curva S es, señores desarrolladores, ustedes no estaban haciendo nada, entonces yo voy a ser el policía que voy a estar encima,
pero resulta que ese policía tiene 5 ingenieros que o se dedican a revisar curvas S, o se dedican a contestar solicitudes de conexión, o se dedican a dar incentivos, pero pues no se puede todo. Entonces también ahí es como una parte y parte de si si el incentivo nunca fue a presentar infinitas solicitudes de conexión, a ver quién se ganaba la lotería. Y yo creo que ahí todos reconocemos que algo falló. Esa parte debemos revisarla nosotros. Y de la otra parte es, bueno, yo en verdad cómo valoro un avance de un proyecto sin que sea el todo o el nada, ¿no? Conscientes de que el todo no va a ser posible. Entonces yo creo que ahí efectivamente ese es uno de los procesos que más oportunidades de mejora tiene, pero estamos en que esto no se detiene, o sea, desafortunadamente no nos podemos sentar y esperar otros 10 años a ver qué se nos ocurre para resolver el problema, porque efectivamente tenemos 500 recursos de reposición retrasados del año pasado que no se han resuelto, más 1.600 solicitudes que deberían empezar a resolverse, más un tiempo que pidieron ellos mismos para supuestamente quedar al día, y uno ve que desde el lado de la institucionalidad no se está dando respuesta, pero por el otro lado, si yo no presento mi curva S, me pueden quitar el punto. Si yo no cumplo un hito, me toca duplicar, pero no me contestas el cambio de la FPO. Entonces yo sí siento que empieza a percibirse ese tema de la institución está colapsada, a ti como desarrollador te sigo exigiendo todo con lo que debes cumplir, pero yo no. Y no porque no haga nada. Yo no voy a desconocer que seguramente lo están haciendo. Coincido con Iván en que en general han tenido buena disposición y puede ser una mezcla de factores, pero al final esto tiene que ser, exígeme, pero respóndeme. No puede ser solamente yo te pido y te pido y te pido, pero de mi parte no esperes ni siquiera que te responda una carta. De acuerdo, Alejandro, yo creo que, y en el tema de curvas S, y haciendo referencia a lo que decía Iván, es importante recordar que, claro, está una regla de seguimiento de curvas S, y si se empiezan a trazar los ciclos, duplicas, triplicas, o pierdes la capacidad, pero por ejemplo esta resolución 442 del Ministerio, que sale en enero y que obviamente ya estamos en mora de reglamentar, y que realmente es urgente que se reglamente, nos trae por allá una regla transitoria de que por el momento no se aplicarán duplicidad de sanciones por atrasos en curva S. Entonces ahí es donde uno ve como que de pronto, pues yo lo percibo como desde la institucionalidad, siento, y pues aquí específicamente desde la UFME, hay voluntad, hay como un interés de conectar, pero yo creo que también ha sido una constante de lo que hemos conversado en este punto, es la capacidad institucional. Pues tú lo decías, Alejandra, 5 ingenieros, y un poco lo que ha hecho también la ley 1715 es pues reformular un poco esa vocación, ¿no?, de la UFME como entidad de planificación del sector minero energético, porque además no es solo energía, sino tiene todo el sector minero energético a su cargo, y después le dicen, no, ahora usted también tramita incentivos tributarios de la ley 1715, ahora también encárguese de la asignación de capacidad de transporte. Ese es un tema ya identificado desde el año pasado, por eso pues hay un esfuerzo para robustecer su estructura, pero su organización interna, pero bueno, en esto es de pronto como hay que montarse ya en la jugada y acelerar, porque pues también lo mencionaba Iván, las medidas el mercado un poco y los inversionistas llevan esperando ya algunos años como a que se den las señales correctas, pero ellos tienen un límite también, ¿no?, de espera. Entonces, bueno, no sé si acá de pronto, Isabel, ¿quieras complementar algo de pronto de lo que hemos conversado en este punto? Sí, claro que sí, Juanita. Creo que es importante, y yo todo esto lo resumo con que debe de haber definitivamente un fortalecimiento y o cambio estructural de las entidades que están involucradas en todo lo que tiene que ver con el avance de proyectos de energía renovable en el país, cambio estructural en cuanto a UME, en cuanto a CREP, en cuanto a corporaciones, en cuanto a ANLA, de qué es lo que hemos aprendido precisamente en esa curva de aprendizaje de la que estábamos hablando y qué cambios se deben de hacer. Yo personalmente creo que válidos todos los esfuerzos en este momento que está haciendo la UME por tener más personal. Hace poco estábamos en la mesa de alto nivel
del Ministerio de Minas y nos decían, no, es que tenemos 5 personas más para responder los trámites de incentivos tributarios, otras 5 personas más para cambios de FPO, doblamos los abogados para este otro tema, pero hasta qué punto esas personas más que están en la UME van a ser capaces con todo lo que está pasando en este momento al interior, por ejemplo, de la UME. La UME solamente en un solo año puede alcanzar, creo que el dato eran 560 solicitudes de cambio de FPO en un solo año. Entonces yo me pregunto si estas personas que están ingresando realmente van a tener esa capacidad para abordar todo. Justamente 5 minuticos antes de entrar al panel, se conectaron Alejandra y Natalia y estamos diciendo, venga, les han llegado respuestas, ¿qué ha pasado? Y yo digo, a ellas no les han llegado, a mí sí, entonces yo ya veo una intención, un esfuerzo muy grande del gobierno y de la UME por avanzar, pero creo que nos estamos quedando cortos porque no tenemos esa capacidad en este momento institucional. Hay un tema también bien relevante y es todo lo que tiene que ver con la UME asigna las conexiones, las capacidades de transporte, si está bien o mal, yo creo que ya lo hemos debatido mucho, pero ¿qué pasa después de? Entonces, asigna una capacidad de transporte en un punto de conexión en una subestación donde voy al operador de red y resulta que la respuesta del operador de red era que no había viabilidad física o que por parte de ellos no había un check o un visto bueno de que puedo conectarme ahí. Entonces empieza, digámoslo así, un camino bien largo a cómo me conecto yo a esa subestación si la UME me dio un punto de conexión que físicamente no puedo desarrollar. Entonces necesito firmar en 4 meses el contrato de conexión con el operador de red y resulta que esa firma del contrato de conexión nunca se cumple en 4 meses y pasan incluso años y no se ha firmado porque porque desde que se asignó el punto de conexión hay un problema estructural y es que no hay capacidad. Entonces también creo que la función en este caso de la UME, aparte de todo lo que está haciendo, el rol principal de la UME es planear. Y desde el 2000, más o menos 18-19, creo que no tenemos un plan de expansión serio, claro, a partir de la UME que nos permita vislumbrar o visualizar hacia dónde vamos como país en energías renovables y que no se vuelva esto simplemente cada año una asignación de un montón de puntos que, como decía ahorita Nati o Alejandra, pues no sabemos si lo vamos a poder desarrollar porque pues no sabemos si hay tierras, porque me pidieron un licenciamiento ambiental, pero obviamente por plata no puedo licenciar antes. Entonces creo que debe de haber desde UME y desde gobierno una política clara de cómo vamos a avanzar y de cómo va a haber un relacionamiento entre las instituciones. También creo que es importante hablar de lo que está pasando a nivel ministerio y que finalmente el Ministerio de Minas y Energía es el que finalmente debe de intervenir con una política pública para operativizar el sistema, para crear esa sinergia entre todas las instituciones. Desde la misma Ley 1715 se establecen los roles principales de cada uno de los agentes que están interviniendo, CREC, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio del Interior, pero hay una desconexión entre todos esos agentes. Todos tienen unos roles y todos están trabajando por aparte y entonces la UME me da una conexión, pero voy y reviso y ambientalmente, pues claro, obviamente no puedo desarrollar un proyecto en ese lugar. Hace poquito hablábamos, por ejemplo, con el gobernador con el director de la CBS y el director de la CBS nos decía, no, es que no soportamos un proyecto más en especial en esta zona o en esta subestación. Y él no entendía que era que la UME había otorgado esos puntos ahí porque había una viabilidad técnica sin la UME entrar a revisar obviamente viabilidades ambientales y hay disponibilidad de tierras, hay recursos, digamos que recursos naturales, en este caso que se pueden preservar y que yo puedo tranquilamente ir a desarrollar un proyecto en esa área, pero ya como todo está focalizado precisamente en esa subestación, entonces empieza una serie de alertas por parte de las corporaciones. Ok, muy chévere que usted quiera desarrollar acá, pero es que no aguanto, no soporto un proyecto más en esta zona. Entonces esa coordinación también entre las entidades ambientales y los entes regulatorios o la UME y el ministerio que asignan conexiones para que después esto no se nos convierta en un problema. Yo voy, tengo el punto, pongo una garantía, veo que hay
zonas ambientalmente viables para desarrollar un proyecto, pero resulta que no soy solo yo, somos cientos de proyectos alrededor de esa subestación porque es donde está la capacidad y quizá no los puedo desarrollar. Isabel, creo que has hecho como el conector perfecto para nuestra pregunta final, porque el tiempo vuela y ya se nos acabó el tiempo, entonces vamos a tomarnos 10 minuticos para poder concluir. Y es el tema de coordinación institucional. Digamos, cuando uno ve, y por ejemplo, escuchaba tu ejemplo de que el director de la corporación te hacía esta reflexión, me acuerdo hace muchos años, y que son temas que nos tienen hoy en litigio al Estado colombiano, es el tema minero, donde te decían, me dieron un título minero, la Agencia Nacional de Minería, y después, al cabo de 5 años, me negaron la licencia ambiental porque ahí no se podía hacer minería, ¿no? Entonces, me recuerda mucho como esa situación que nos llama, obviamente, ahora en el sector eléctrico y enfocado en las renovables, al tema de coordinación institucional, ¿cierto? Y obviamente, pues un poco también desde el rol del Estado, porque recordemos, pues, y que lo mencionaba al principio de este panel, tenemos una política bajo la cual hay como un principio de libertad de entrada en el sector, bajo el cual el Estado establece obligaciones y deberes a los promotores de proyectos, pero también a veces un poco la percepción es que el Estado no adquiere quizá muchas obligaciones, ¿no? O no tiene también deberes pues con los promotores, deberes relacionados donde al final pues, como también lo mencionaba al principio, la energía eléctrica no es necesariamente, por supuesto es una actividad de lucro, porque pues, y eso lo protege nuestra constitución política y la ley 142 de servicios públicos en Colombia, y es que las empresas no tienen que prestar pues servicios a su propio costo, a menos que sean públicas o algo así, pero pues no las privadas. Sin entrar en ese debate, pues el objetivo de esto, incorporar renovables, además de reducir las emisiones y todos los compromisos ambientales, pues es que con los colombianos tengamos energía eléctrica, ¿no? Y obviamente cada vez más limpia. Es un servicio público, es un interés general. Pero pronto uno lo que a veces percibe es que el Estado como que traslada toda la responsabilidad a los promotores y bueno, entonces quiero que como ya para ir cerrando este panel, hagamos como una reflexión de cada uno de ustedes sobre este tema. Iván, si quieres te doy la palabra en este punto. Bueno, Juanita, yo para poder aportar un poco y no simplemente hacer un diagnóstico, sino hacer unas recomendaciones de manera muy humilde. Nos preguntábamos al principio de la conversación por qué hasta ahora estamos conectando plantas de despacho central con potencias superiores a los 50 megas, a los 100 megas, y es porque así lo quiso el gobierno. Es decir, cuando pasamos de una planta de 20 megas, tenemos que ir a un despacho central y tenemos que hacer unas cosas. Cuando pasamos de 9.9 megas, tenemos que hacer un licenciamiento ambiental. Y cuando vemos en la historia de la solar en Colombia, vemos que en el 2017 pues, se hizo la primera planta 9.8 megas. ¿Por qué? Porque no necesitaba licenciamiento ambiental. Después en el 2019 entramos nosotros con plantas menores a 9.9 porque no necesitaba licenciamiento ambiental. Y solo hasta el 2023 entraron plantas, o sea, arrancamos todo el proceso en el 2017 y solo en el 2023 entraron plantas con potencia de 21 megas, que fueron unas plantas de Celsius, fueron 4 plantas, y solo en el 2024 estamos viendo plantas superiores a 50 megas, el Paso con 68 y el Portón del Sol con 102. Entonces, nos movemos como nos miden, nos movemos como vemos más fácil las cosas. Entonces, si el gobierno quiere que nos movamos de otra manera, pues que regule de tal manera que nos movamos como él quiere. Si quiere bastante cantidad, pues que afloje un poquito la regulación y va a ver cómo nosotros nos encargamos. ¿Qué proponemos nosotros? Número uno, pues incentivar no solo las plantas pequeñas, sino ver cómo incentivamos las plantas de gran tamaño. Creemos nosotros que es importante un comité interinstitucional. Esa palabra suena bastante burocrática, pero creemos que es necesario
el gobierno tiene un plan que se llama los PINES, los proyectos de interés nacional estratégicos. Creeríamos nosotros que si realmente queremos una transición rápida, deberíamos tratar estos proyectos como PINES y que las diferentes instituciones se reúnan a consolidar requisitos y a mejorar los requisitos. Nosotros como empresarios no podemos aceptar la inoperancia. Un cliente exigente hace un proveedor excelente. Muchas veces la política de las empresas, y lo vemos muy común, es yo no me meto con esta gente porque después van a tomar represalias, me van a frenar el proyecto, yo voy despacito, me tengo que aguantar sus tiempos y pienso que eso no es sano. Desde GAL, nosotros hace mucho tiempo dejamos de actuar de esa manera y muy sinceramente les digo que hemos tenido buenos resultados. No estamos para ser amiguitos en las instituciones, estamos para tener un respeto mutuo. Nosotros cumplimos y ellos deben cumplirnos y si no es así, recurrir a medidas drásticas como la tutela, entre otras. Lo que está ocurriendo con el tema de la eólica es inaceptable, la verdad. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una convención mundial de eólica offshore en Canarias, en España, donde estaban los grandes líderes de la eólica mundial, diciendo que la eólica offshore tenía unos retos inmensos en el tema de financiamiento, los costos son altísimos, los factores de planta aún no compensan el incremento en costos, si bien en los factores de planta vemos unas mejoras muy altas, los costos son muchísimo más altos que esas mejoras en los factores de planta. Por lo tanto, la eólica offshore en el mundo entero, toda es subsidiada, toda, no hay excepción alguna. Todas las fotos que nosotros vemos de eólica offshore, los parques eólica offshore, todos son subsidiados. El gobierno, en una situación en la que tenemos los mismos 18 megas de eólica onshore en iguales, como lo hablamos ahora desde el 2012 que se montó, 2002 que se montó Gepirachi, ya lo están desmontando y no tenemos grandes avances. ¿Por qué no enfocamos toda la regulación, toda la poca capacidad que tiene el Estado, porque es un tema complejo, en la eólica onshore y hagamos bien una cosa y después salgamos a la otra? Se ve muy bonito el estar regulando, el estar llamando y el hablar de unas cifras inmensas en eólica marina. Esas cifras sí que no las vamos a ver. Una compañera de panel dijo ahora, de todos estos proyectos que se están presentando, muy pocos se van a ver y son proyectos que ya sabemos construir. Nosotros en EGAL, el factor de eficiencia o el factor de éxito supera el 80% de los megas que arrancamos. El 80% los estamos llevando a feliz término, pero ha sido un aprendizaje en el que estamos desde el 2006 trabajando en esto sin descanso. Entonces, para concluir, un consejo muy claro de todos los desarrolladores es exigirle al gobierno, para el gobierno escucharnos, que nosotros somos los que estamos en el campo y que por favor no nos traigan ideas aquí extrañas sin antes dar los primeros pasos. Primero gateamos, después caminamos y después corremos. Eso sería mi conclusión, Juanita. Gracias, Iván. Natalia, tienes la palabra. Juanita, yo te interrumpo porque tengo que despedirme. Vale, Desafortunadamente dale, tengo que abandonarlas. Entonces te doy las gracias y cierro con que es un motivo para celebrar. Creo que hemos caminado un camino importante y que tener estos eventos y tener colegas que cada vez, como dice Iván, estamos más capacitados, también nos permite ser más exigentes con nuestras instituciones y a la vez ser más responsables con el objetivo de tener un sistema competitivo, complementario y limpio. Te agradezco mucho y a mis compañeros de panel y los dejo. Gracias. Bueno, Natalia, continuamos contigo. Me gustaría escuchar ya como en nuestro cierre de panel, ¿qué opinas sobre estas reflexiones finales, aportes y el tema de coordinación institucional? Listo, mira, yo creo que la estabilidad jurídica y reglas claras de mercado es lo que nos tiene que aportar la nación. Una articulación gubernamental y de instituciones donde se entienda que
no se puede regular por un lado sin alinear el otro, como bien lo decían tanto Isa como Aleja como Iván. Y hay una cosa súper importante y es que debería haber como una sensibilización para que la gente sepa que cada punto que se cae es un kilovatio que no tendremos en estado crítico de operación como el fenómeno del Niño, ¿sí? Que debería ser un dolor para todos los colombianos, ya que de aquí se alimenta nuestro servicio público de energía eléctrica, como tú lo comentabas, y que es importante aprender de los proyectos que no han podido llevarse a cabo, como los proyectos que se asignaron en subasta del 2019, ¿cierto? Entonces Iván decía algo súper importante y es como tenemos que gatear para aprender a caminar. Y afortunadamente en este momento la subasta que hubo en 2022, pues ya estamos viendo proyectos en pruebas que eso es muy beneficioso para todos. Vemos que, como les comentaba al inicio, nosotros tenemos una curva de introducción a las renovables y en este momento ya estamos empezando la curva de crecimiento, porque como comentaba Aleja, cuando salió la 1715, no estábamos listos, ¿sí? La capacidad de personal calificado era limitada, tanto para las autoridades como las instituciones, como los desarrolladores, como los promotores, ¿sí? Entonces, digamos que cuando trabajamos en pro de ajustar unos términos de referencia adoptados a los proyectos renovables, ajustar una normativa que en este momento está concentrado en los incumbentes, sé que es una opinión poco popular, pero pues es así. O sea, nosotros necesitamos abrir un poco más el mercado para que inversionistas extranjeros puedan posicionarse en Colombia y también traer know-how. Y básicamente el tema de la expansión del sistema de transmisión, ¿cierto? O sea, que entonces tenemos solicitudes por más de la capacidad que tenemos para aceptar, ¿sí? Eso también debería ser una campana, o sea, nuestra demanda está creciendo a una velocidad muy interesante. Nuestro país no es un país industrializado, ¿sí? Y la idea es que lleguemos allá, de mano a la transición energética que no puede ser cortar de tajo las convencionales, sino que efectivamente tengamos una transición que permita que las renovables entren a apoyar las energías que nos van a dar confiabilidad, ¿sí? Entonces yo creo que el llamado que haríamos sería articulemos, articulemos, hagamos mesas de trabajo, sé que se han hecho en el pasado y sé que de esas mesas de trabajo han traído cosas muy beneficiosas para todos. O sea, aquí vamos haciendo camino, ¿sí? O sea, aquí todos vamos juntos, pero digamos que hay un mapa que todavía no hemos podido desbloquear y para poderlo desbloquear debemos entender qué es lo que nos está permitiendo avanzar, ¿sí? De acuerdo. Entonces, yo creo que ese es el llamado que haría desde mi parte. De acuerdo, Natalia. Bueno, nos toca cerrar nuestro panel. Isa, no sé si querías hacer alguna reflexión final, Isabel. Sí, claro que sí, Juanita, trato de rápido y concreto. Yo creo que la transición energética, a pesar de que literal es una bandera de este gobierno, empezó hace mucho, empezó con la 1715, hace ya más de 10 años. Entonces, no debemos desconocer que no es una bandera de gobierno, es una necesidad que tenemos como sociedad a nivel mundial, no es solo Colombia, y ya empezó, y entonces ya hemos aprendido, ya tenemos, volvemos a lo mismo, la curva de aprendizaje, ya sabemos cómo no hacer las cosas que hicimos en su momento, que estuvieron no bien hechas por el desconocimiento o porque pues, precisamente estábamos en ese proceso de aprendizaje. Entonces yo creo que el panorama desde el desarrollo, desde la empresa privada, desde la inversión, va a poder mejorar y va a poder ascender de una forma más acelerada. Vamos a poder conectar muchos más proyectos en esta nueva década, siempre y cuando haya pues también un acompañamiento desde de las instituciones y del gobierno. No dejemos de lado, y para cerrar un poquito con el toque ambiental, y es no dejar de lado primero, el fortalecimiento de las corporaciones autónomas. En este momento hay un decreto de resolución, ya no lo recuerdo, que dice que a partir de 50 megas ya voy con ANLA en un proceso de licenciamiento. Si me preguntan mi opinión personal como desarrolladora, esto es perfecto porque, claro, hay en el aire rodando como que venga, no, es que con la ANLA es más fácil, o más fácil, no, más ágil, o se cumplen más fácil los tiempos con las corporaciones. No, esto dependerá mucho como de las experiencias de cada desarrollador. Hay corporaciones que cumplen en tiempo, hay otras que hay más retrasos, entonces como llevémoslo todo a la ANLA, y yo digo, eso está bien, ¿cierto? Eso está bien porque me va a dar objetividad y me van a responder en tiempo, pero realmente esa es la salida para agilizar que los proyectos se conecten
o para permitir que los proyectos se conecten en tiempo, quizá no sería mejor pensar en la solución de fondo, que es realmente fortalecer a todas las instituciones, entre ellas a las CAR. Yo pago por una evaluación de un proyecto, de una licencia ambiental, y tanto le pago a la ANLA como le pago a la CAR, dependiendo de cómo corresponda. Entonces, si la ANLA, por medio de ese pago que yo doy, tiene la capacidad de viabilizar y de evaluar todos esos proyectos, las CAR, ¿por qué no? ¿Qué está pasando debajo? ¿Por qué no revisamos más bien el fortalecimiento de estas corporaciones? Hay otro tema bien importante que creo que el año pasado también salió un intento de, no sé, resolución decreto donde decía, venga, que las mismas corporaciones levanten las líneas bases del territorio para que sea mucho más expedito en la elaboración de un estudio de impacto ambiental. Y yo decía, perfecto, ojalá, pero es que eso no va a ser inmediato. Eso no va a pasar de aquí a 2, 3, 5, incluso 10 años. Levantar la línea base de todo Colombia es un trabajo muy arduo que incluso le compete de entrada al SINA y al SIAC. Para eso se crea el SIAC, para que en su responsabilidad y en su rol misional levante la información de todo el país. A día de hoy, yo sé que muchos otros países a nivel Europa y demás tienen unas líneas bases bien levantadas y los procesos de licenciamiento ambiental son mucho más simples. Aquí no, porque no tenemos esa línea base. Entonces, gobierno nacional, póngase las pilas para que por medio del SIAC también, del SINA y del SIAC, podamos levantar esas líneas bases. Y hay otros dos últimos temas que yo creo que no los podemos dejar detrás. Primero, comunidades. Dentro de todo este proceso de licenciamiento están los procesos de consulta previa con las comunidades. Nos sentimos un poco de pronto solos, por decirlo así, o con un poco de ausencia del Estado en estos procesos, en acompañar estos procesos, en especial, por ejemplo, lo que está pasando con La Guajira, que se está viendo como un tema de desinversión por todo lo que está pasando, porque no podemos entrar a las comunidades y demás. Yo creo que hay que entender que estamos entrando en comunidades diferentes, que tienen una visión diferente de lo que es el desarrollo y demás, y debemos de tener ese acompañamiento precisamente del Ministerio del Interior y del Gobierno Nacional para entrar a esas comunidades, para que no se genere la desinversión en sectores, por ejemplo, como La Guajira. Y por último, un tema del que no hemos hablado, que hace parte también de la 1715, y es hidrógeno. Estamos ahorita, digamos que han pasado 10 años en donde debimos de pronto haber avanzado un poco con la regulación y con lo que va a pasar en el hidrógeno en el país. Y creo que no ha pasado nada, creo que todos estamos especulando, todos estamos, bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Con qué se come? ¿Quién lo va a desarrollar? ¿Cuáles son los términos de referencia? Y el hidrógeno es una realidad. Es una realidad que debemos empezar también a pensar cómo lo vamos a regular a nivel país y cómo se va a abrir el camino para que desarrollemos este tipo de proyectos en el país, donde precisamente el mayor potencial lo tenemos en La Guajira, ¿cierto? Donde tenemos mayor recurso solar, donde tenemos viento, donde tenemos agua. Entonces, ¿cómo manejamos las comunidades para que en esa región podamos empezar a desarrollar también proyectos de hidrógeno? Gracias, Y como Isabel. parte desde el Estado. Perfecto. Gracias, Isabel. Yo creo que tenemos todas las conclusiones sobre la mesa. No me queda más que agradecer a Alejandra, Natalia, Isabel y a Iván por haber aceptado esta invitación de acompañarnos en este webinar de reflexiones sobre la ley 1715. Creo que hemos hecho un panel de lujo y bueno, mis agradecimientos a ustedes por habernos acompañado. Vamos a dar paso a nuestro siguiente panel, donde ya nos vamos a enfocar mucho más en el territorio y en lo social. Gracias, hasta luego. Gracias, que estén bien. Bueno, podemos... Doy la bienvenida a Luis Fernando Bastidas, a Luis Bustos,